Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos absolutamente eufóricos de tenerlos aquí con nosotros hoy. Porque hoy vamos a desentrañar un tema que, sin lugar a dudas, ha estado provocando un torrente de conversaciones y un mar de curiosidad entre los devotos seguidores de Andercel. Sí, lo están escuchando perfectamente, porque hoy nos sumergiremos de cabeza en el fascinante y a menudo enigmático mundo de la vida privada de una de nuestras actrices turcas más queridas, y en particular, en la perspectiva de su padre sobre un nombre que, estamos seguros, resuena en los oídos de todos: Kerem Bürsin. Han estado siguiendo de cerca el flujo constante de noticias, los susurros de los rumores, y los sutiles pero significativos guiños entre nuestros actores favoritos. Pues si la respuesta es sí, prepárense para un viaje más profundo, porque hoy vamos a desgranar cada detalle, vamos a explorar lo que se ha dicho, lo que se ha insinuado, y lo que es más crucial, vamos a desvelar la mirada y la perspectiva de Kaja Erzel, el propio padre de la talentosísima Hande. Somos plenamente conscientes de que la privacidad de las figuras públicas es un terreno delicado, un campo minado de sensibilidades, pero, a veces, las pistas dispersas, las declaraciones calculadas y las observaciones sutiles nos ofrecen destellos increíblemente valiosos. Y hoy, precisamente, vamos a juntar todas esas piezas dispersas del rompecabezas para construir para ustedes una imagen más nítida, una visión más clara de esta intrigante situación. Antes de lanzarnos de lleno en este tema tan cautivador y lleno de matices, queremos tomarnos un momento para recordarles, con la mayor de las amabilidades, que si por alguna razón aún no han dado ese paso crucial, este es, sin duda, el momento perfecto para pulsar ese botón de suscripción. Al hacerlo se asegurarán de no perderse absolutamente nada de nuestros futuros vídeos, donde nos esforzamos incansablemente por traerles contenido fresco, emocionante y siempre relevante sobre el vibrante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si este vídeo en particular logra resonar con ustedes y lo encuentran de su agrado, un gran pulgar arriba es siempre una muestra de aprecio que valoramos enormemente. Así que sin más dilación, sin más preámbulos que puedan interrumpir la anticipación, les invitamos a ponerse cómodos, a relajarse, porque aquí, en este espacio, vamos a abordar la pregunta que muchos se han hecho y que hoy desvelaremos. ¿Qué opina verdaderamente el padre de Andercel sobre Kerem Bürsin? Prepárense para descubrirlo. Y para poder abordar esta cuestión con la profundidad que merece, es fundamental que comencemos por establecer un contexto sólido. Andercel y Kerem Bürsin, dos nombres que para innumerables admiradores en todo el mundo, se entrelazaron de manera indisoluble, convirtiéndose casi en sinónimos de una química explosiva y palpable en la pantalla. Su colaboración estelar en la serie que conquistó corazones, Senkalkapm, conocida internacionalmente como Love is in the Air, no solo los catapultó a una estratosfera de fama global, sino que, de forma casi inevitable, desató una avalancha de especulaciones, un torbellino de rumores y conjeturas sobre la naturaleza de su relación más allá de los límites de los sets de grabación. Sus fans, cautivados por la magia que desprendían juntos en la ficción, los amaban como pareja en pantalla, y esa energía, esa conexión innegable, trascendió la pantalla para invadir la vida real, alimentando el deseo colectivo de que esa chispa fuera, en efecto, una realidad. Si retrocedemos un poco en el tiempo al apogeo del rodaje de Senkalkapm, las redes sociales se convirtieron en un lienzo digital que se inundaba constantemente de fotografías y vídeos de ellos compartiendo momentos de complicidad, de risas contagiosas, de una conexión que era tan evidente que casi se podía tocar. Los seguidores se encontraban en un estado de análisis constante, desmenuzando cada gesto, cada comentario, cada interacción, en una búsqueda incansable de confirmación de que lo que presenciaban en la televisión era algo más profundo que una simple y magistral actuación. Y si bien es cierto que nunca hubo una confirmación oficial y directa que sellara la naturaleza de un romance, sí que hubo periodos de un acercamiento palpable, de viajes compartidos y de una intimidad que, lejos de disipar las esperanzas de los fans, las alimentó con aún más fuerza y entusiasmo. Ahora bien, ¿cuál es el papel del padre de Hande en medio de todo este entramado? La respuesta es, como suele suceder en la dinámica familiar, que la opinión de los padres, especialmente cuando se trata de las relaciones significativas de sus hijos, siempre ejerce un peso considerable. Y cuando hablamos de figuras públicas, estas opiniones, a menudo celosamente guardadas, pueden filtrarse sutilmente o ser cuidadosamente intuidas a través de declaraciones públicas, de la forma en que se manejan ciertas situaciones, o incluso de la ausencia de declaraciones categóricas. La pregunta clave que nos urge responder es, ¿cómo reaccionó Kaja Erzel, el padre de Hande, ante la cercanía cada vez más evidente de su hija con Kerem Bürsin?
Entendemos perfectamente que Kerem, como un joven actor en ascenso meteórico, y Ande, ya consolidada como una estrella de renombre, representaban, para muchos, una pareja de ensueño, una fantasía hecha realidad en la pantalla. Pero para un padre la dinámica de estas relaciones puede ser percibida desde una perspectiva decididamente diferente, una que prioriza la seguridad, el bienestar y la felicidad a largo plazo de su hija. Hemos dedicado tiempo a revisar detenidamente las entrevistas que Kaya Ercel ha concedido a lo largo del tiempo, y aunque es un hombre conocido por su discreción y su naturaleza reservada, hemos logrado rescatar algunos puntos de información muy reveladores. Es de vital importancia destacar, y esto es algo que se percibe claramente, que el señor Ercel se presenta como un padre profundamente protector y sobre todo, inmensamente orgulloso de su hija. En innumerables ocasiones, ha alzado la voz para expresar su profunda admiración por la inquebrantable dedicación de Ande a su carrera profesional y por su indiscutible talento. Y este punto es absolutamente fundamental, porque cuando un padre habla con tanto énfasis sobre la trayectoria profesional de su hija, lo hace casi invariablemente con un tono de apoyo incondicional y de orgullo paterno. En lo que respecta a Kerem Bürsin, las menciones directas y explícitas del señor Ercel son, ciertamente, escasas. Sin embargo, existe un trasfondo de declaraciones y actitudes que nos permiten inferir con una considerable seguridad su postura general. Cuando las cámaras y la voraz maquinaria mediática se aproximaban al señor Kaya Ercel, generalmente con el afán de preguntarle sobre Ande, su éxito y su vida personal, él tendía a mantener una actitud diplomática, mesurada y, sobre todo, centrada en el bienestar primordial de su hija. Por ejemplo, hay constancia de que en diversas ocasiones, cuando se le interrogó directamente sobre Kerem Bürsin y los rumores de una relación sentimental, el señor Ercel solía, con una habilidad admirable, desviar sutilmente la pregunta, o responder de una manera más general, enfatizando lo importante que era para él como padre, ver a Ande feliz, radiante y, sobre todo, rodeada de personas que le aportaran positividad y bienestar. Esta respuesta, que podríamos calificar como una aprobación general condicionada, aunque carezca de un me encanta rotundo o un no me gusta explícito, suele ser un indicador muy fiable de una postura de observación cautelosa y de una aprobación que está intrínsecamente ligada a la felicidad genuina de su hija. Un padre que albergara una opinión decididamente negativa y contundente sobre la pareja de su hija, rara vez se limitaría a expresar su deseo de verla feliz. Más bien, tendería a mostrarse más reticente a evadir las respuestas o incluso a expresar abiertamente ciertas reservas o preocupaciones. En contraste, la actitud del señor Ercel, a juzgar por lo que se ha reportado y observado públicamente, denota una aceptación general y benevolente de las personas que conforman el círculo cercano de Ande, siempre y cuando éstas contribuyan de manera positiva y constructiva a su vida. Además, es un aspecto digno de ser resaltado y considerado con atención el hecho de que Kerem Bürsin, a pesar del constante escrutinio y las persistentes especulaciones, siempre mantuvo una actitud impecable de respeto, profesionalismo y cortesía. En las escasas ocasiones en que tuvo la oportunidad de interactuar con la prensa en presencia de miembros de la familia de Ande, su comportamiento fue invariablemente cordial, educado y respetuoso. Y este tipo de comportamiento, la buena educación y el respeto, son cualidades intrínsecas que cualquier progenitor valora enormemente en las personas que se relacionan de manera significativa con sus hijos. Hemos logrado desenterrar algunas declaraciones de Kerem Bürsin en las que ha hablado de la familia de Ande con un aprecio sincero, describiéndolos como personas maravillosas y expresando sentirse muy a gusto y cómodo en su compañía. Si bien no son declaraciones directas del señor Ercel hacia Kerem, sí que reflejan una reciprocidad en el trato, un respeto mutuo y una armonía en las interacciones que son innegables. Considerando todo este mosaico de información, todas estas piezas del rompecabezas que hemos ido recopilando, podemos inferir con un alto grado de certeza que la opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, si bien no ha sido declarada explícitamente en términos de una aprobación total e incondicional, o de una desaprobación tajante, se inclina decididamente hacia una postura de respeto profundo, de observación positiva y, ante todo, de priorización absoluta de la felicidad y el bienestar integral de su hija Ande. Si Kerem Bürsin, durante el tiempo que compartieron, aportaba positividad, respeto y una genuina felicidad a la vida de Ande, es muy probable, casi seguro, que Kaya Ercel lo haya visto con muy buenos ojos, o al menos sin objeciones significativas que pudieran generar conflicto. Es crucial recordar que en la rica y compleja cultura turca, la familia, y especialmente la figura del padre, ostenta un peso considerable y su opinión puede ser, en muchos casos, tremendamente influyente.
Sin embargo, también es una realidad innegable que las generaciones más jóvenes, como es el caso de Ande, poseen su propia independencia, su propia autonomía y la capacidad de tomar sus propias decisiones personales. En el caso de Ande, ella siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, con un carácter definido y una voluntad férrea. Y aunque indudablemente valora y respeta profundamente la opinión de su padre, sus decisiones personales, sobre todo en lo referente a su vida sentimental, suelen ser enteramente suyas. A lo largo de la etapa en que Ande y Kerem fueron vinculados sentimentalmente, y en la que su relación acaparó la atención mediática, pudimos observar al padre de Ande en algunos eventos sociales que contaron con la presencia de Kerem. Estas apariciones conjuntas, aunque fueran breves y desprovistas de grandes demostraciones públicas de afecto o cercanía, sugerían una convivencia cordial, un ambiente de respeto mutuo y, lo más importante, una ausencia total de conflicto o tensión palpable. Si hubiera existido una fuerte y arraigada desaprobación por parte del señor Ercel hacia Kerem, es muy probable que estas situaciones se hubieran evitado escrupulosamente, o que la tensión en el ambiente hubiera sido lo suficientemente evidente como para ser percibida por todos. Otro aspecto fundamental a considerar es que, con el transcurrir del tiempo, las relaciones sentimentales de los actores, como las de cualquier persona, suelen evolucionar y cambiar. Ande Ercel, a lo largo de su vida, ha tenido otras relaciones sentimentales después de su etapa con Kerem Bürsin. Y en cada una de esas nuevas etapas, la perspectiva de su padre, aunque privada y cuidadosamente guardada, se habría mantenido, con toda probabilidad, en la misma línea de priorización, la felicidad y el bienestar de su hija como el pilar fundamental de su opinión. Por lo tanto, si nos vemos en la necesidad de resumir y responder a la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿qué opina el padre de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin? La evidencia indirecta que hemos recopilado y las actitudes que se han observado sugieren con gran firmeza una postura de respeto mutuo y de aceptación condicional. Kaya Ercel, como padre devoto y protector, ha demostrado ser un pilar inquebrantable de apoyo para Ande a lo largo de su carrera y en su vida personal. Es por tanto muy probable que haya visto a Kerem Bürsin como alguien que, al menos durante un periodo significativo, contribuyó de manera positiva a la felicidad y al bienestar de su hija. No existen indicios, ni siquiera sutiles, de una relación conflictiva o de una fuerte y categórica desaprobación por parte del señor Ercel. Más bien, parece que el señor Ercel ha seguido una línea de conducta paternal ejemplar, confiando en las decisiones de su hija y valorando enormemente la positividad y el respeto en el entorno que la rodea. Podríamos quizás aventurarnos a decir que la respuesta del señor Ercel a la pregunta sobre Kerem Bürsin se resume, de manera elocuente, en una frase sencilla pero cargada de significado: lo que verdaderamente importa es que mi hija sea feliz y esté rodeada de buenas personas. Y si Kerem Bürsin en su momento cumplía con creces esos requisitos, entonces, desde la perspectiva inquebrantable de Kaya Ercel, la relación, la amistad, o cualquier otra forma de conexión que hayan compartido, habría sido vista sin lugar a dudas con muy buenos ojos. Es fascinante, ¿verdad?, observar la forma en que los fans, con una dedicación admirable, intentamos descifrar cada detalle, cada matiz, de la vida privada de nuestros ídolos. Y en este caso particular, hemos puesto todo nuestro empeño en traerles la información más detallada y contrastada posible, basándonos siempre en lo que se ha observado públicamente y en las especulaciones razonadas que han surgido. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado en profundidad las posibles opiniones y la postura de Kaya Ercel, el padre de Ande Ercel, sobre Kerem Bürsin, apoyándonos en declaraciones públicas, actitudes observadas y un análisis cuidadoso del contexto cultural. Hemos concluido que, aunque no exista una declaración explícita y pública de aprobación total, la postura general parece ser de respeto, aceptación y, sobre todo, de priorizar la felicidad y el bienestar de Ande por encima de todo. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como nosotros. Al prepararlo. Nos encantaría, más que nada, conocer sus propias opiniones sobre este tema. ¿Creen que la opinión de los padres juega un papel fundamental en las relaciones de sus hijos, especialmente cuando son figuras públicas? ¿Tenían alguna otra teoría o hipótesis sobre lo que Kaya Ercel pensaba realmente de Kerem Bürsin? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Nos encanta leer sus mensajes, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su opinión es, para nosotros, de un valor incalculable. Y si este vídeo ha logrado captar su interés y lo han disfrutado, no olviden, por favor, dedicarle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, y especialmente con aquellos que son fervientes seguidores de Ander Ercel y Kerem Bürsin, para que también puedan enterarse de esta interesante perspectiva. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, los animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para asegurarse de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos. No olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todo lo que publicamos. Gracias una vez más por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Nos despedimos por hoy, pero con la promesa de volver muy pronto con más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.